en Colombia, pero también hay personas conectadas desde diferentes regiones de Colombia y de América Latina. Muchas gracias por estar acá. Les damos la bienvenida a esta sesión virtual sobre debates contemporáneos del desarrollo. El tema de hoy es infraestructuras del cuidado y ciudadanía hacia encontrar alternativas para la producción del hábitat. Esta charla es organizada por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, CIDER, de la Universidad de los Andes. Entonces, primero, antes de comenzar, unos anuncios. Los temas que abordaremos en esta sesión se profundizan en la línea de investigación del CIDER sobre planificación, gobernanza y desarrollo territorial. Quienes estén interesados en recibir información sobre este programa o sobre las líneas de investigación del centro, nos pueden escribir al correo siderinformacion@uniandes.edu.co o a la línea de WhatsApp 350-682-1133. De todas formas, ahora les compartiremos por chat pues, esa información para que puedan consultarla después. Antes de iniciar, les recordamos que podrán escribir sus preguntas o comentarios a través del chat durante la actividad en el espacio de preguntas y respuestas o escribiendo por chat interno al panelista. Y al final abriremos un espacio para responderlas. Por último, los invitamos a interactuar en Twitter con el numeral Infraestructuras, Cuidado y Ciudadanía, que está ya promoviéndose desde la cuenta de Twitter del CIDER. Bueno, ahora sí, entonces, bienvenidas y bienvenidos. Estoy muy contenta de estar coordinando este conversatorio hoy porque tenemos unas invitadas e invitados con quienes creo que se puede armar una conversación muy interesante. La idea de esta conversación surgió de una preocupación que estamos trabajando en el curso sobre debates contemporáneos del desarrollo, que es acerca de por qué y cómo en las ciudades de América Latina y en particular en las ciudades colombianas, digamos, con tan altas manifestaciones espaciales y sociales de desigualdades, problemas como el acceso a la vivienda adecuada a entornos y hábitats de calidad persiste, a pesar de décadas de programas de vivienda y políticas, digamos, con intervenciones importantes. Entonces, partimos de la base que, pues, mientras las políticas de vivienda siguen sesgadas hacia incentivar, por ejemplo, la construcción de vivienda nueva, orientada a reducir las cifras de déficit de vivienda, pues una gran parte de la población se encuentra habitando en situaciones precarias. Entonces, digamos que los esfuerzos para ampliar esa oferta de unidades nuevas de vivienda en el mercado formal, muchas de ellas ubicadas en grandes urbanizaciones periféricas de vivienda de interés social, no han hecho que los llamados asentamientos informales desaparezcan o dejen de crecer. Pero tampoco desde la política se le ha puesto la suficiente atención a cómo ayudar a las personas que están trabajando cotidianamente por ese mejoramiento del hábitat que la política no está mirando. Este año la pandemia pues ha hecho más visibles esas necesidades en cuanto a calidad de la vivienda y el entorno, como espacio habitable, ventilación, iluminación, acceso a agua, luz, internet, pues que son cruciales para sostener la vida durante el periodo de confinamiento. Sobre esto tuvimos un webinar también en mayo de este año, que pueden encontrar en el canal de YouTube del CIDER, sobre pues cómo la pandemia, el confinamiento y las medidas de bioseguridad se viven de maneras distintas y llegan también a profundizar algunas desigualdades en nuestras ciudades. Entonces, pues el hecho de que muchas el enfoque de la política de vivienda en ocasiones ha reproducido marginalidades, ha, digamos, reforzado el descuido o el deterioro de ciertos entornos residenciales, ha producido daño ambiental y ha profundizado las desigualdades, pues nos lleva a pensar, entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Con quién tenemos que trabajar? ¿A quién tenemos que oír? Y digamos, a encontrar alternativas para pensar la producción de vivienda, de hábitat y en general la producción de ciudad desde otros lentes, desde lentes que no son necesariamente los lentes que han tenido las políticas urbanas convencionales en nuestras ciudades. Entonces, digamos que una de los principios que orientan también esta discusión es que, pues paralelamente a lo que está pensando la política de vivienda, las políticas urbanas, pues quienes habitan los entornos que quedan precarizados, digamos la llamada ciudad informal,
son quienes terminan ejerciendo esa labor diaria de construcción, de mantenimiento, de reparación y en general de cuidado de la gente, de cuidado de las infraestructuras y de las viviendas. Y en ese sentido, pues son estas personas las que están generando esa infraestructura material y social que permite sostener la vida, ¿sí? Entonces, pues la idea de esta conversación es que podamos pues encontrar puntos de diálogo, puntos de encuentro y también que podamos conocer algunas alternativas para, digamos, solucionar o para generar pensar la ciudad desde otro punto de vista. Pensar la construcción de ciudad desde el cuidado nos abre alternativas que de pronto no les hemos parado, digamos, no le hemos puesto la suficiente atención desde la academia, desde las políticas, pero hay quienes sí lo han hecho. Entonces tenemos hoy a dos profesoras académicas que pues tienen un trabajo muy interesante frente a esto, a generar puentes, a generar diálogos y a encontrar alternativas de planificación territorial. Y tenemos también a dos representantes de colectivos que trabajan uno desde el arte y otro desde temas más ambientales sobre este mismo tema. Entonces la idea es pues que estos cuatro invitados, que ya ahorita los vamos a presentar individualmente, nos van a contar un poco sobre su trabajo y luego pues vamos a tener un tiempo para preguntas y para discusión. Cada participante tendrá 15 minutos para contarnos pues, sobre su trabajo y yo en el chat también les voy a ir poniendo algunos links de recursos y de las iniciativas que van a mencionar nuestros participantes para que puedan tener información si necesitan información adicional al respecto. Diana, perdón, te interrumpo, qué pena, es que Catalina Ortiz está tratando de entrar. No sé si Roger puede asistirla porque se quedó en la pantalla de conectando. Ella escribió por el correo electrónico. A ver si Roger nos ayuda. Gracias, Ángela. Sí, Roger, si nos ayudas, por favor, a que se pueda conectar. Bueno, aunque sea, pues ella no está de primeras, menos mal, esperemos que se solucione su problema de conexión mientras tanto. Entonces, pues tenemos aquí, en primer lugar, a Ángela Franco. Ángela es profesora de, perdón que se me fue el perfil, arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ciudad y proyecto urbano de la Escuela Superior de Arquitectura de Marsella en Francia, magíster en sociología de la Universidad del Valle y doctora en arquitectura de la Universidad de Cambridge. Desde 2005 es profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle y líder del grupo de investigación Observatorio de Arquitectura y Urbanismo Contemporáneos. Sus proyectos de investigación y consultoría se centran principalmente en espacio público de equipamientos, renovación urbana, informalidad, marginalidad urbana y políticas de planeación y vivienda. Ángela, en su tesis doctoral, hizo un trabajo muy interesante sobre cómo la política de vivienda reproduce marginalidades en el caso de Cali, en Colombia. Y más reciente ha estado trabajando sobre el impacto del COVID en vivienda de interés social y en sectores informales de Cali. Entonces, pues nos anima muchísimo que estés acá, Ángela. Muchas gracias. Tienes la palabra y por el chat les voy a ir poniendo algunos links útiles. Bueno, Adriana, muchas gracias primero que todo por la invitación. Siempre son muy interesantes los webinars, he estado en algunos, inclusive en uno que hicieron muy reciente, pues después de que inició la pandemia, que me pareció muy interesante, y creo que de allí quedaron muchos aprendizajes que justamente se han ido viendo reflejados en las cosas que han sucedido. Entonces, pues le pediría a Roger de pronto que me habilite para compartir. Quisiera hacer una presentación corta porque el objetivo creo que es más generar la discusión, pero sí que quisiera darles un poco de contexto sobre la investigación que se centra básicamente en los proyectos de vivienda gratuita que se hicieron durante el programa de 100.000 viviendas gratis del gobierno Santos. Entonces, no sé si todavía no me sale la habilitación de compartir pantalla. Roger, yo no te puedo habilitar. Un segundo. Tenemos que... Si quieres, puedes empezar como a contarnos mientras Roger te habilita Bueno, la compartida. listo. Pues básicamente
me he centrado en los últimos años en hacer un trabajo de investigación que he denominado la producción de marginalidad. Ahora sí, ya la puedo compartir. Aquí. Bueno, creo que allí la pueden ver. ¿Me confirmas, Adriana? Sí, pero la veo. Ah, sí, ya. Ahora sí se ve completa. Listo. La producción de marginalidad, y es un trabajo sobre las paradojas de las políticas de planeación y vivienda, muy estructurado pues con base en el caso de Cali, pero que además pues con contacto con otros investigadores que están investigando sobre vivienda gratuita, pues nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas en común en estos casos. Entonces, lo que planteo es que la marginalidad es un fenómeno que persiste a pesar de grandes inversiones y de todos los organismos multilaterales expidiendo políticas, papers, policy papers, inversión de recursos. Desde hace más de 60 años, pues digamos desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, sigue habiendo pobreza, informalidad y marginalidad en América Latina. También que la planeación urbana, que tuvo tanta fuerza con el urbanismo moderno hasta los 50, perdió mucho protagonismo en el discurso sobre la marginalidad urbana desde esa época. Y tercero, que los estudios tienden a asociar marginalidad, y creo que no solo los estudios, sino el común de la gente, con asentamientos informales, pero pocos asocian la marginalidad con los fenómenos de los que suceden en los grandes barrios de vivienda social promovidos por el gobierno. Yo parto de una definición propia de marginalidad urbana, que es concebida en mi trabajo como un fenómeno multidimensional en el cual las comunidades desfavorecidas enfrentan de manera sistemática y cotidiana los rigores de segregación etnorracial, la informalidad, el hiperdesempleo, la violencia, en un contexto caracterizado por una participación limitada en la toma de decisiones. Acá en esta figura lo que hago es resumir esa definición con base en dos factores que son estructurales, pues que es muy importante seguir teniéndolos presentes, que es el sistema capitalista en el proceso de acumulación que genera, digamos, esa desigualdad de ingresos y oportunidades a la vez, y también la persistencia de lo que Quijano denomina colonialidad del poder, y son esas estructuras de poder que siguen existiendo y que tienen tanto peso en la toma de decisiones. Las cuatro características son la segregación, informalidad, el hiperdesempleo, como lo denomina Aullero, y la violencia y la participación limitada, como lo mencioné. En Colombia, con base en lo que Adriana mencionaba, las políticas de vivienda social se han concebido primero como el sector de la construcción como un motor de la economía, y eso sigue siendo claro en el discurso político. Lo estamos viendo ahora con los nuevos subsidios que lanza el ministerio, que dicen queremos reactivar la economía, entonces vamos a dar subsidios a las viviendas para estratos 4 y 5. Eso ha sido muy claro en los discursos desde los 60. El subsidio del gobierno es principalmente para vivienda nueva. Se han abierto unas ventanas en los años recientes, por ejemplo, para vivienda usada para desplazados, pero con un montón de prerrogativas. Entonces, pues sí podemos afirmar que los subsidios siguen siendo principalmente para proyectos de vivienda nueva, y se ha asociado la vivienda digna con vivienda formal, y allí yo pongo estos signos de interrogación, lo vamos a ver más adelante, y el mensaje reiterado del gobierno también ha sido Colombia un país de propietarios. Cuando uno ve los lineamientos de la agenda del país para 2030 del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible en el COMPES, en un COMPES que se hizo para precisamente trazar las metas de Colombia en 2018, pues lo que vemos en justo el punto, la meta 11, que es comunidades y ciudades y comunidades sostenibles, es que la meta en Colombia es hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda. O sea que aquí es claro que la ruta del gobierno para el cumplimiento de un objetivo tan, digamos, con tanto potencial para transformar nuestras ciudades, se basó en reducir el déficit cuantitativo, o sea, construir más vivienda nueva, disminuyendo ese déficit desde 2009, que estaba en 9.1%, y a 2.7% en el 2030. Entonces, ahí ya vamos viendo
digamos, estos 4 puntos del enfoque de las políticas, cómo se reflejan directamente en la meta del país. Pero las preguntas que surgen es cómo se generan los ingresos para mantener una vivienda propia y, por ejemplo, para asumir las cargas de servicios públicos, cómo se crean esas redes de solidaridad entre vecinos en los barrios nuevos, en los que, digamos, la participación ciudadana en la consolidación, en su construcción, en su concepción es nula, y cómo los nuevos barrios fomentan o no la movilidad social, que es la búsqueda de reducción de brechas y reducción de pobreza. Entonces, pues si nos vamos a esos objetivos de vivienda nueva, fue muy claro en el gobierno durante los 2 periodos de gobierno de Juan Manuel Santos con el programa de vivienda gratuita, ese doble interés por el discurso del motor de la economía, el discurso de un país de propietarios y, digamos, también un trasfondo político de mucho peso en el programa. Quiero mostrarles como las cuatro visiones distintas sobre el programa. El ministro en ese momento, Vargas Lleras, que asumió, él entregaba las viviendas, y cuando pasó a ser vicepresidente cambiaron el decreto de quién entregaba los proyectos de vivienda en el país para que los entregara el vicepresidente, junto con las obras de infraestructura de gran envergadura. Entonces, pues por eso digo que también tiene un trasfondo político robusto. Y, por ejemplo, esta imagen la puso él en un tweet y decía, en vivienda no puede ser más satisfactorio el balance. 2.954 casas gratis para La Guajira, y pone esta foto, un tuit muy criticado, salió en la prensa porque decían, bueno, si el ministro desde un helicóptero está sintiéndose orgulloso de este tipo de proyectos en La Guajira, donde se ve completamente desconectado de la ciudad, completamente árido en un clima como el del Caribe, pues es porque no se bajó del helicóptero y se paró allí a ver qué sentía parado en este proyecto de viviendas gratuitas. ¿Qué dice el ministerio? Dice también con mucho orgullo, este es un proyecto que, a pesar de que estaba en la página del ministerio, nunca supe exactamente en qué municipio, porque simplemente dice Atlántico, pero también, digamos, un balance de cuántas unidades de vivienda entregó el presidente con Vargas Lleras siempre. Durante la entrega de casas, el mandatario destacó que gracias a los programas como este, se ha logrado empezar a reducir la pobreza y que Colombia salga de los listados de los países más desiguales del mundo. Es muy, digamos, algo muy cuestionable sobre esa afirmación. Más adelante la abordaremos. ¿Qué dicen los constructores? Esto es una nota del blog de 360 en concreto, que dice que el plan de 100.000 viviendas encierra ciertas particularidades, que se pudo pasar de 36 metros cuadrados a más de 48. En el caso de Cali, realmente lote de 35 y vivienda de 47. Las grandes firmas constructoras llegaron a sitios y regiones donde nunca habían desarrollado ningún proyecto. Estadísticas del licenciamiento reactivados para vivienda, y Colombia entre los países que destinan más del 1% del PIB para vivienda, generando crecimiento económico y equidad social. Esta es la opinión de digamos, lo que publican los constructores con base en este proyecto de la derecha, que es el proyecto de Llano Verde en Cali. Este es el comentario. ¿Y qué dice Flor, que es una beneficiaria de ese mismo programa de vivienda que les acabo de mostrar las fotografías? Flor me dice, aquí tengo una vecina que se llama Joana, son hartos, pasan de 11 personas y son 2 piecitas, porque no son piezas, son piecitas, y un baño. Aquí yo duermo con la niña pequeña y en la otra piecita duerme la otra niña. No podemos meter 2 camitas en una, no caben, no quedaría espacio para moverse. Miren que todas las expresiones de Flor fueron en diminutivo, porque realmente la expresión, ella es una madre cabeza de hogar con 2 niñas, pero si ella tiene que dormir con la otra niña para dejarle un cuarto a una, imagínense en la casa de la vecina Joana, que pasan de 11 personas y que recibieron la misma vivienda en el mismo barrio, pues cuál es la calidad de vida o cómo viven en este proyecto. Entonces, pues aquí viene la gran pregunta, y no es muy difícil ponerla en cifras, y es más vivienda y más desigualdad. Lo que nosotros vemos allí en las barras es el porcentaje de población urbana viviendo en asentamientos informales, y lo que se ve, yo no sé si se ve mi mouse, Adriana, pero lo que se ve es un descenso en el porcentaje de población viviendo en asentamientos informales, ¿cierto? Pero lo que nosotros vemos con respecto al coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, es que se ha incrementado. O sea, en Colombia se ha incrementado la desigualdad a pesar de que hemos reducido la población viviendo en asentamientos. Y ahí también uno se pregunta qué tipo de vivienda hace, ya para entrar un poco más para ir además cerrando, qué
¿qué tipo de vivienda estamos haciendo cuando hacemos vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social en el país? Aquí pongo el ejemplo de los cuatro barrios más violentos de la ciudad de Cali en la última década, tres de los cuales, digamos, tienen un origen informal, que son Siloé en las laderas de Cali, Mojica en Manuela Beltrán en Agua Blanca, que deben de pronto haber oído mencionar Agua Blanca en Cali, un sector, un área muy vulnerable de la ciudad, y el barrio Potrero Grande, que lo dejo acá señalado con color porque todos los años se construyó en 2007, es un barrio 100% de vivienda de interés prioritario para reubicados, digamos, con muy pocas estrategias de apoyo social por detrás en la configuración del barrio y en la entrega de las viviendas. Y en 2 años, 3 años después de construido, se convirtió en el barrio más violento de la ciudad y ha persistido en la lista de los más violentos durante la última década. Entonces, eso nos tiene que decir algo sobre el tipo de vivienda que estamos haciendo, porque Llano Verde, que queda en este punto, que es el barrio que se construyó, el único barrio que se construyó para vivienda gratuita en Cali, es ahora también entró en la lista de los más violentos en 2015, repitió lugar en 2018, no necesariamente el más violento, pero sí en los puestos entre el 15 y el 20, y es allí, yo creo que ustedes han oído de pronto hablar reiteradamente en los noticieros en estos días de Llano Verde, porque fue allí donde sucedió la masacre de los 5 chicos que estaban en el Cañaduzal. No han dicho en ninguna parte de las noticias que este es el barrio de vivienda gratuita, el único de Cali, pero que me parece importante mostrar cómo nosotros, digamos nosotros como país, eh, hemos construido barrios como estos dos de Cali, Potrero Grande y Llano Verde, que se convierten rápidamente en los barrios más violentos de la ciudad, a pesar de ser una operación de construcción formal, de tener viviendas con servicios públicos, con vías, acceso, colegio, etcétera, etcétera. Entonces, parte como de las cosas sobre las que hay que razonar de las políticas actuales. Y bueno, ahora para empezar a vincular un poco la presentación con las demás y sobre todo con la que sigue, que es la de Catalina, pues viene el COVID-19 con este nuevo deber ciudadano que es quedarse en casa. Y esto fue una de las discusiones en uno de los webinars que tuvieron ustedes muy empezada la pandemia, recuerdo, Adriana, y es ese mensaje de debemos quedarnos en casa para cuidarnos y cuidar a los demás. Pero, ¿en qué casa nos tenemos que quedar? ¿Cuál es esa casa? Entonces ya la vivienda no se convierte en un refugio o un techo, sino un espacio para el cuidado. Se abre ese nuevo debate sobre la densidad urbana. Se abre ese debate, pienso yo que debemos abrir ese debate nosotros que estamos trabajando en estos temas sobre el uso de proyectos con uso residencial neto de 4.000, 5.000, 6.000 viviendas, en los que se niega la posibilidad de ese urbanismo de proximidad. Entonces la gente tiene que salir del barrio a todo y ahora entonces con la pandemia, con una movilidad muy difícil, con una conectividad muy difícil porque son muy periféricos, además les tocaba recorrer grandes distancias para servicios básicos porque fueron concebidos como barrios solo para vivienda. Y las nuevas tecnologías son un privilegio para unos cuantos, entonces la equidad ya no puede ser pensada solamente en términos socioeconómicos y físico-espaciales, sino también de acceso a las TIC, y eso también nos queda claro con la pandemia. Entonces, la pregunta es, esta es la planta, digamos una aerofotografía y unos dibujos creados con base en la trama urbana de Llano Verde, que son pues digamos esas manzanas típicas alargadas de vivienda de interés social, y es cómo guardar distancia social con estas tipologías de vivienda. Pues, por ejemplo, en un lote de Ciudad Jardín, que es un barrio de estrato 6 en Cali, un lote de una sola vivienda, pues en Llano Verde equivale a 22 viviendas, que en promedio son 4 habitantes por vivienda en este barrio, son 88 personas en lo que equivaldría a un solo lote en un sitio privilegiado de la ciudad. Entonces, ¿cómo guardar distancia social con una tipología de vivienda de este tipo? Para concluir, pues las paradojas. Esto es un trabajo pues obviamente mucho más grande y que además hace comparaciones de la vivienda gratuita con los asentamientos informales más consolidados. Pero estas tres cosas que quiero resaltar es que seguimos basando las políticas en el déficit cuantitativo, completamente ratificado además con la meta del COMPES para los ODS que les mostré, a pesar de que desde los años 60 se determinó que la solución a los problemas de vivienda no debían radicar en soluciones físico-espaciales en un marco desarrollista. Esto Quijano lo deja muy claro cuando empieza a escribir sobre la marginalidad
y lo reitera después Alan Gilbert en 2001 cuando le manda un mensaje clarísimo a Colombia y le dice: el déficit cuantitativo no debe ser su medida de política de vivienda, pero seguimos en ella. En Cali, por ejemplo, se ha preservado el modelo de especulación del suelo y eso ha generado que tengamos un modelo y además pues mucho suelo con muy buena, digamos, la topografía muy propicia para la expansión porque es plana. Entonces, el modelo de especulación unido a la posibilidad de expansión pues ha generado una ciudad dispersa y una expulsión de los segmentos sociales pobres hacia la periferia, y ahorita ya no solo hacia la periferia, porque se acabó el suelo urbano edificable, sino hacia los municipios vecinos. El contraste entre la vivienda gratuita y un grupo de asentamientos informales que, digamos, hacen parte de mi análisis, permitió determinar que en estos asentamientos, por ejemplo, tienen beneficios por localización, con mayor acceso al transporte. Eso les permite, por ejemplo, mayor accesibilidad a trabajo y mayor proximidad, pues, justamente a esos sitios de empleo. Yo creo que con esto termino, Adriana, como para abrir la conversación. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Súper interesante ese trabajo, sobre todo en el sentido de que siento yo que a veces, tanto en las políticas como incluso en la investigación, es como una mirada muy separada, ¿no? Y la ciudad formal y la política de vivienda por un lado, y por otro lado la ciudad informal, los asentamientos, digamos, precarizados, etcétera. Cuando en realidad, pues, como Ángela bien lo señala, pues la precariedad está en unas y en otras, digamos, en formas diferentes. Y digamos que pensar realmente la meta del déficit es una meta muy parcial, es un problema, digamos, como delimitado con unos criterios que la política quiere resolver solamente a través de la construcción y del fomento al sector de la construcción, también como jalonador de la economía, del crecimiento económico nacional, ¿no? Pero que no es el problema real que hay que solucionar, sino, digamos que si uno se abre a mirar que el problema es el acceso a vivienda adecuada, pues entonces ahí ahí digamos que el marco de intervención sería muy diferente. No se podría solucionar solo desde ese aspecto, y además porque también, digamos, ahora en la discusión podemos entrar más, digamos, más en profundidad con eso, pero quienes se quedan por fuera de esa vivienda o quienes están, digamos, en esa barrita que va disminuyendo de los asentamientos informales, terminan siendo sujetos de políticas como reasentamiento por riesgo o, digamos, un mejoramiento como muy dejado en segundo plano, muy cosmético en algunos casos, pero el hecho de que el mejoramiento, digamos, de vivienda y en general el acceso a vivienda adecuada no sea el eje central de la política, pues hace que eso no, digamos, que esa brecha, pues no se salve, no se pueda, digamos, salvar. Ahí veo que Catalina ya logró conectarse, que teníamos un poco de problemas de conexión con nuestra segunda panelista, pero ya la veo ahí. Catalina, bueno, muchas gracias, Ángela. Por favor, quienes tengan preguntas para Ángela, pueden ponerlas en el cuadrito de preguntas y respuestas o en el chat también estamos ahí siguiendo los comentarios. Eh, Catalina, ¿tú nos estás oyendo y viendo? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Ya me ven? Ha sido Hola, Catalina. una pesadilla tecnológica, pero lo logramos. Muchas gracias por allá tras bambalinas que nos ayudan. ¿Cómo Qué están? bueno. Bien, gracias. Ya estaba pensando en cambiar el orden, pero es que me parece que la cosa fluye mejor. Así, menos mal te lograste conectar. Bueno, bienvenida, Catalina. Muchas gracias. Catalina, pues es profesora de la Universidad de la University Community. ¿Cómo es que se llama? University College of London, perdón, es que se me había armado acá los perfiles. Y pues obviamente está en Londres, entonces también hay que sumarle a la dificultad tecnológica la diferencia horaria, mejor dicho. Muchas gracias por estar acá, realmente lo apreciamos muchísimo. Catalina es arquitecta, es doctora en planeación y política urbana, y es profesora asociada en la Bartlett Development Planning Unit de la University College of London. Su trabajo está orientado
pues según su perfil en la página de la universidad, a lograr ciudades justas en el sur global. Esa meta me parece a mí increíble. Y digamos a través de investigación, pues que como van a ver, como ella misma les va a contar, pues es una investigación que tiende puentes, ¿no? Es una investigación que busca alternativas y que tiende puentes entre los distintos agentes involucrados en la producción del espacio urbano. Tiene unas líneas de trabajo que creo que pues, nos pueden iluminar mucho en esta discusión. Se basan en la coproducción de conocimiento, tiene un trabajo sobre aprendizaje urbano y narrativas transmedia que es muy interesante, que también les voy a ir dejando los links ahora mientras Catalina habla. Y tiene un trabajo con los habitantes de Moravia en Medellín sobre un atlas de patrimonio vivo, que ella también nos va a contar un poco sobre eso. Eh, y pues digamos que todo el trabajo pues está orientado como a esta creación colectiva del territorio y este pensar y dialogar con las personas que están habitando los distintos entornos residenciales. Entonces, pues me parece ideal como vínculo también y como, digamos, uno de los espacios de encuentro entre las personas que habitan y trabajan en el territorio e instancias académicas que a veces no nos le medimos tanto a ese tipo de cosas, pero que son fundamentales. Adelante, Catalina, y muchas gracias otra vez por estar aquí. Bueno, gracias a ti. Estoy muy contenta por la invitación y por estar aquí también con algunos amigos ya conocidos, con Ángela, que trabajamos también ahora en un proyecto juntas y que no sabíamos que íbamos a estar juntas aquí, así que es pura buena estrella estar aquí con mi colega. También contenta de participar con los amigos invitados en este panel y de que Adriana nos haya puesto a pensar en términos en clave de cuidados, que ahora estamos hablando mucho sobre los cuidados y digamos que esta invitación me permitió como tratar de reorganizar varias cosas de las que he venido haciendo un poco frenéticamente durante la pandemia para poder pensarlo a través de ese lente de los cuidados. Entonces, Roger me está ayudando a hacer la presentación, así que si quieren, titulé esta presentación como Infraestructuras Urbanas del Cuidado, tal vez como nuevas prioridades para el urbanismo pospandémico, y entre paréntesis post, porque al parecer la pandemia va para largo. Entonces también hay un asunto ahí sobre la temporalidad que seguramente vamos a poder hablar ahora más adelante, porque yo creo que el tema de los cuidados en sí mismo y la temporalidad de los mismos están completamente ligados. Entonces, si quieres, pasemos a la siguiente diapo. Voy a tratar de cubrir 4 aspectos que hablamos con Adriana antes. No sé si voy a ser capaz de cubrirlos todos porque traté de hacer un poquito como un salpicón o un sancocho de varias cosas. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos, pero voy a tratar de hacerlo brevemente. Generalmente yo hablo en bloques de 3 horas en mis clases, pero ahora estoy tratando de entenderlo, de hacerlo en los bloquecitos de 15 minutos que el span de atención en online nos permite. Entonces voy a tratar de cubrir 4 cosas. Uno, el cuidado radical en los temas urbanos, muy brevemente, el asunto de las cuidadores y los barrios que cuidan como parte del proyecto de Patrimonio Vivo. Brevemente sobre los temas de acción colectiva de los cuidados en los tiempos de COVID y un poco, esto tal vez ya no lo alcance a ilustrar totalmente, como la imaginación pospandémica y cómo pensamos las sinergias para la solidaridad, para repensar un mejoramiento integral de barrios, digamos, recalibrado bajo la perspectiva o la óptica de los cuidados. Entonces, pasamos a la siguiente, porfa. Es claro entonces que el COVID nos ha revelado una crisis de los cuidados y sobre todo en el caso latinoamericano es muy evidente. Entidades como la CEPAL han hecho unos reportes bastante detallados donde nos muestra cómo se han profundizado y en general ha revelado la excesiva carga de los cuidados en las mujeres, ¿cierto? De un promedio de 22 horas dedicadas a los cuidados semanalmente entre mujeres y niñas se ha pasado hasta 60 o 70 horas por semana. Esa distribución del tiempo es súper importante cuando estamos hablando de los cuidados.
Las desigualdades de género obviamente se han acrecentado en los hogares de menores ingresos y sobre todo cómo y quién es el que, digamos, trae los ingresos al hogar, la relevancia de los cuidados en la salud, también casi que el 70% de los trabajadores en el sector de la salud son mujeres. Y la fragilidad del trabajo doméstico remunerado y el trabajo doméstico no remunerado, que muchas veces son completamente invisibilizados en nuestra sociedad, y la importancia pues del enfoque de género diferencial cuando hablamos de los temas de la salud. Este informe es bien interesante, es corto, pero es muy relevante que sea la CEPAL misma y el rol que tiene en la región, que esté poniendo también en la agenda regional estos temas de cuidado, para que así, digamos, los economistas clásicos tradicionales estén pensando también en clave de género y, por tanto, digamos, nos da unas luces importantes para entender este tema de los cuidados. Y si quieres, pasemos a la siguiente. El tema, digamos, teóricamente de los cuidados ha estado abordado desde las teorías feministas, pero también muy marcadamente desde los estudios médicos como tal, y hoy claramente los temas de salud pública nos han obligado a también leer y empaparnos mucho más de todas esas intríngulis que implica la salud pública. Y obviamente también se ha empezado a conectar o se ha vuelto, digamos, mucho más popular el asunto de pensar en las ciudades que cuidan, es decir, cómo el tema o el ente de los cuidados lo volcamos al urbanismo mismo. Y autores o practicantes también del urbanismo, como Zaida Muxi, nos ha planteado en varios escenarios que debemos estar pensando en las ciudades cuidadoras, ¿cierto? Y cómo entonces es a través de ese lente de las ciudades cuidadoras que también podemos pensar unas perspectivas alternativas de futuro y que obviamente está en función de pensar una estructuración de la sociedad mucho más colectiva que individualizada, dado que es claro hoy en día que somos todos interdependientes y eso ya pues no se puede, digamos, ocultar, y la pandemia pues lo ha revelado de manera muy diciente. Por eso este tema de las ciudades cuidadoras es muy interesante porque además también nos conecta entre las diferentes especies, es decir, que deja un poco de lado la visión solamente antropocéntrica, sino que también nos conecta con todo el asunto, digamos, de una mirada ecosistémica y de cohabitación entre especies. Y esto también nos permite como tener un ángulo diferente en cómo pensamos, digamos, los entornos urbanos. Vamos a la siguiente, por favor. Y se ha escrito, digamos, mucho últimamente sobre el cuidado, sobre todo en los ámbitos de la sociología, de la geografía crítica, y nos dan ahí algunas puntadas interesantes para que las refiramos a nuestra práctica. Es interesante ahí, digamos, hago algunas citas de algunos autores porque nos plantean que el concepto mismo del cuidado se refiere a ese tejido de conexión afectiva, es decir, que nos plantea un lente muy particular donde el afecto se vuelve un asunto central. Digamos que nos hace superar las miradas funcionalistas también de la salud pública y nos concentra en las afectividades y las subjetividades en tanto se refiere a esta dimensión. También se plantea como una actividad, como una estrategia crítica de supervivencia, y eso ha sido pues totalmente evidente en estas épocas. Pero también esa literatura nos ilustra un asunto central que ya las feministas pues hace muchas décadas nos venían ilustrando al respecto, y es el asunto de la centralidad del cuerpo, pero el cuerpo entendido, digamos, dentro de varias escalas, ¿cierto? La multiescalaridad del cuerpo, desde el cuerpo individual, el cuerpo social, pero también el cuerpo político. Y en esa medida el artículo de Nelly López es bastante ilustrador al respecto. Obviamente todas estas miradas del cuidado también nos proponen y nos plantean, sobre todo en estas épocas tan aciagas en las que vivimos, que el cuidado claramente no está distribuido inequitativamente y que por lo tanto una lectura del cuidado en nuestras ciudades tiene que ver y debe, digamos, revelar
las inequidades estructurales y sobre todo el racismo que existe, sobre todo en el caso, digamos, de diferentes entornos, pero ya como lo ilustraba Ángela, y qué pena que no pude estar desde el inicio, es clarísimo cómo nosotros también en el caso colombiano tenemos un racismo fundamental, y si vamos a ver como cuál es la estructuración, digamos, de las actividades de cuidado y cómo están distribuidas, están plenamente racializadas también. Cuando las ciudades se supone pararon, nunca los cuidados pudieron parar. Y es precisamente esa característica de ser fundamentales en el sostenimiento de la vida que los hace, pues, digamos, tan prioritarios para nosotros. Algo interesante, digamos, de esa propuesta que también se ha llamado el cuidado radical, lo que plantea entonces es que pensar desde el cuidado, desde las prácticas del cuidado, como una praxis política del cuidado, nos hace contemplar y centrarnos en las actividades más autónomas, en el trabajo colectivo y no jerárquico. Es decir, que nos ayuda a pensar una forma diferente de estructurar, digamos, una estructura anticapitalista del sistema social. Pasamos a la siguiente, por favor. Y por eso, digamos, parte de la reflexión que nos surgió en los trabajos que hemos venido haciendo es tratar de entender y comprender la vivienda y los sistemas territoriales que la sustentan como una infraestructura de cuidado radical, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esa lectura, digamos, que viene de las ciencias sociales y nos ayuda a iluminar una forma diferente de entender la vivienda y el hábitat? Y por eso entonces creo que debemos plantear una nueva ética del habitar entendida en la clave de lo colectivo, como lo mencionaban, y ya, digamos, es parte estructural de estos debates sobre el cuidado. Y por lo tanto, creo que la vivienda que pone en el centro la vida debe desmarcarse de las lógicas financieras que despojan, tal como lo planteaba, digamos, en el ejemplo que ilustraba Ángela, ¿cierto? Que es parte, digamos, de los problemas estructurales que tenemos con nuestra política de vivienda. Vamos a la siguiente, por favor. Y por lo tanto, entonces, cuando yo planteo que tenemos que pensar, digamos, esa vivienda como parte de la infraestructura del cuidado de las ciudades, es pensar un cuidado radical, ¿cierto? Que cultiva la vivienda y su conexión afectiva como parte del epicentro de la salud física y mental. Y esta dimensión de la salud mental ha sido pues bastante palpable en los días de encierro, en esos espacios de confinamiento de alta precariedad, y con el incremento absurdo y obsceno de la violencia doméstica, ¿cierto? En ciertos casos desde hasta 300 o 600% más casos reportados de abusos. Y eso nos hace pensar que hay otras muchas pandemias que ya han estado ahí y que solo se están exacerbando dada la coyuntura pues de salud pública. Entonces, cuando hablamos de cuidado radical ligado a la vivienda, hablamos con una infraestructura que redistribuye colectivamente las labores del cuidado, ¿cierto? Que reconoce esa inequidad estructural e histórica de esas labores, que se piensa desde la feminización de la política, y que por lo tanto tiene que estar también imbricada en una acción estrategia de justicia climática y tiene que ser antirracista. Es decir, cuando estamos hablando precisamente de la vivienda como infraestructura del cuidado, tiene unas implicaciones multiescalares y políticas bastante, digamos, radicales. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, ya para, digamos, ser más concretos en cómo eso, digamos, lo hemos ido pensando y articulando colectivamente, brevemente les voy a mostrar parte de lo que hicimos en el proyecto de Patrimonio Vivo como herramienta para pensar el futuro urbano. En lo que Adriana les comentaba, es una de las diferentes iteraciones, pues, como de estrategias de co-creación que hemos estado, digamos, animando, y que en este caso fue un proceso de co-creación digital, dadas la contingencia. Es decir, que nos juntamos todas las organizaciones que ustedes ven ahí con nuestros amigos de Moravia, y el Centro Cultural y el colectivo de arquitectura Convite, para poder generar este proyecto. Entonces, en este proyecto, si quieres vamos a la otra,
parte importante, si quieres, Roger, pasemos una, de entender ese concepto de patrimonio vivo, que digamos una de las premisas de ese trabajo es entender los barrios populares como parte del patrimonio vivo urbano, ¿cierto? No cambiar el ente radicalmente en tratar de entenderlos, de no verlos como un problema, pero más como parte de ese patrimonio y ponerlos en valor. Esa es, digamos, la premisa y todas mis eh, ilusiones de los soñadores. Y parte integral, digamos, de esa conceptualización del patrimonio vivo tiene como uno de los pilares entender las continuidades de los sistemas de cuidado. Entonces me voy a referir específicamente a eso, pero solo para que entiendan que digamos que este andamiaje conceptual del patrimonio vivo tiene, digamos, otras aristas. Entonces vamos a la siguiente, por favor. Y como buen proceso de co-creación, este tema del sistema de cuidados que tratamos de indagar en el Atlas colectivamente se centraba en la pregunta de cómo podemos generar, cómo podemos hacer de Moravia un barrio que cuide. Y ahí ven básicamente el equipo que aportó en este proceso, desde líderes comunitarios hasta los profesionales locales que han trabajado ahí, más voluntarios, estudiantes de arquitectura de Medellín, más nuestros estudiantes internacionales del máster que codirijo. Vamos a la siguiente. Y en este trabajo fue interesante como enmarcar conceptualmente el tema de ese barrio que cuida en la intersección de entender el cuidado otra vez desde la mirada de los afectos, desde la ética y la política, y también poder tratar de entender cómo discurre el tema del trabajo, tanto remunerado como no remunerado, en el espacio de Moravia. Y obviamente, como todo está mediado por el poder, tratar de entender cómo se expresa en ese espacio concreto del barrio de Moravia, también los otros poderes en disputa que están en el lugar y que digamos, le dan cuerpo a las posibilidades, pero también a las limitaciones de las redes de cuidado de este lugar, a partir de la presencia de grupos ilegales, de cómo procede las acciones del Estado y también, pues digamos, del macrosistema patriarcal en el que se está inmerso. Entonces, se vieron ya las manifestaciones concretas en términos de violencia, amenazas ambientales, los roles de géneros, los desalojos y la renta injusta como parte, digamos, de esas evidencias más empíricas sobre esas relaciones. Vamos a la siguiente. Y a partir de ello, entonces, si quieres pasamos. Nos centramos en entender y tratar de proponer estrategias también en función de poder mapear y rastrear los cuidados en los espacios públicos y de la vida común, las redes y infraestructuras íntimas de cuidado, ¿cierto? Lo más referido, digamos, al autocuidado, y algo central que en el barrio Moravia y que por la naturaleza misma de nuestros participantes y colegas, socios de este proyecto, el liderazgo comunitario del cuidado de los cuidadores. Entendimos a los líderes y a las lideresas como los cuidadores del barrio, básicamente, y por lo tanto, como un foco o un grupo foco de atención bastante importante cuando estamos hablando de los temas de cuidado, sobre todo en épocas de pandemia, dado que ellos se llevan una carga bastante importante, no remunerada, en toda la gestión y coordinación de las acciones de ayuda y de apoyo mutuo en el lugar. Entonces vamos rápidamente porque sé que el tiempo apremia. Si quieres pasemos. No voy a entrar en detalles, pero esto es como parte, digamos, del inventario de las prácticas destacadas sobre qué es lo que está en el barrio en términos de prácticas de cuidado comunitario y cuidado, autocuidado. Si quieres, vamos a la otra. Y solo brevemente, como para que vean un poquito, se entusiasmen y después les mandamos el link del Atlas para que entiendan que básicamente las propuestas estuvieron versadas precisamente en ver cómo a partir de la identificación, digamos, de los potenciales, pero también de las limitaciones del lugar, se pueden entonces generar espacios para soportar esos tres, digamos, subsistemas de los sistemas de cuidado. ¿Vamos?
a la otra, por favor. Y ahí un poco ver, una de las discusiones más grandes que tuvimos es cómo se espacializa el cuidado. Generalmente, digamos, parte de las discusiones que teníamos también con el grupo de Estamos Listas, que es este colectivo feminista que ya tiene un escaño en el Consejo de Medellín, es ver, entonces entender cómo es la territorialización del sistema de cuidados, y este es como nuestras primeras iteraciones de ver cómo se expresa espacialmente luego del trabajo colectivo que hicimos. Vamos a la siguiente. Y aquí simplemente una serie como de propuestas de cómo podrían articularse las diferentes expresiones de cuidado colectivo en los espacios estratégicos identificados pues en ese proceso. Bueno, vamos a la siguiente, porfa. Así vamos, voy corriendo y voy cerrando la siguiente parte. Entonces, digamos que en ese contexto, porque mi trabajo es así como multiescalar y siempre como con mucha gente, eh, solo me gustan los trabajos difíciles, parece ser, nos inventamos esta campaña que se llama Sinergias para la Solidaridad, para poder imaginarnos colectivamente ese futuro post-pandemia y poder seguir construyendo como redes de solidaridad y empatía, que digamos está ligado a mi trabajo del Convite sobre storytelling y demás. Entonces aquí, si quieres, sigamos. Hicimos vamos a la siguiente, un trabajo, digamos, un poquito más cuantitativo. Vamos a la siguiente. Hicimos una encuesta que también pueden ver parte de lo que hemos venido recogiendo en esa página sobre sinergias de solidaridad, donde hicimos un mapeo de iniciativas ciudadanas frente al COVID en asentamientos en barrios populares en Latinoamérica. Y si quieres vamos a la siguiente. Y lo que fundamentalmente, tratamos de ver es cómo se está organizando la acción colectiva, sobre todo en los asentamientos populares y quiénes están activando las diferentes acciones. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es como un poco parte de lo que estamos recolectando entre premisas, pronunciamientos y los protocolos que se estaban empleando en diferentes lugares. Vamos a la siguiente. Gracias a que tenemos pues esta red latinoamericana bastante interesante. Y lo que pudimos indagar en ese primer inventario, les puedo compartir el artículo que publicamos en Environment and Urbanization al respecto, es que básicamente la mayoría de las actividades de iniciativa comunitaria que registramos en esa primera parte, al menos hasta mayo, se versan fundamentalmente en los temas de seguridad alimentaria. Es decir, que todo el tema de lo básico que es poder tener acceso al alimento se vuelve el tema más crucial en los barrios latinoamericanos. Y hoy por hoy, por ejemplo, tuve reporte que ya en el caso del Perú, por ejemplo, hubo apoyo desde el gobierno nacional para las ollas comunes, lo mismo en el caso de Chile, es decir, que la olla comunitaria, las ollas comunes son la principal infraestructura del cuidado colectivo en los barrios latinoamericanos. Y por lo tanto ese es el punto, digamos, de encuentro donde tenemos que capitalizar cualquier acción futura que venga para la reconstrucción, la recuperación o como lo queramos llamar. También el segundo punto que encontramos es todo el tema de salud pública pedagógica del autocuidado. Es decir, que el cuidado en sus dos facetas, en el autocuidado y el cuidado colectivo, son las acciones fundamentales que pudimos mapear. Si quieres, no voy a referirme a las otras porque, bueno, se dan para mucho. Vamos rápido vamos a la siguiente. Como les decía, son las bases de las redes de solidaridad para la supervivencia. El caso de Chile, sobre todo, ha mostrado una cosa bien interesante con los comedores populares, las ollas comunes, los convites y obviamente el rol de las mujeres en los labores de cuidado pues es absolutamente explícita. La siguiente. Y esa activación de redes de solidaridad para la prevención
que también algo muy importante y que tal vez se liga con lo que Ángela hablaba sobre el rol de las TIC, es que se han activado, o bueno, ya los medios comunitarios cumplían un rol muy importante, pero hoy más que nunca, dado a la desinformación y a todos los asuntos que conocemos, las campañas de pedagogía, higiene, etcétera, se han hecho a través de los medios comunitarios y ellos han cumplido un rol bastante importante pues, en todo este proceso. Por lo tanto, se vuelve parte de la infraestructura pues, que necesitamos proteger. Vamos a cerrando entonces, sigamos porfa, Roger, porque sé que el tiempo es corto. Otro asunto que es ligado también a esas infraestructuras extendidas y es cómo se civilizan los barrios y la constatación de los datos oficiales y esos medios digitales como claves para el reconocimiento y la movilización. Y por lo tanto, en los procesos que hemos hecho posteriores para poder hacer un decálogo sobre el mejoramiento integral de barrios, las infraestructuras digitales aparecen ya como parte de las esenciales, tanto como el agua, el acceso al Internet. Siguiente. Bueno, no me voy a referir a esto, ustedes lo pueden ver si quieren en las páginas, pero esto es parte importante. Bueno, ahí vemos el caso de Bogotá, la distribución de las iniciativas frente a la localización de los barrios, entendiendo cuáles iniciativas están dentro de los barrios y fuera de los barrios. Sigamos, yo creo que ya para ir cerrando. Esta es mi última slide. Digamos que salen varios temas importantes ligados a esa comprensión desde el cuidado, y es la conexión y la alianza con líderes y lideresas se vuelve fundamental porque ellos son los que priorizan los sistemas de cuidado y como parte de la infraestructura social de los cuidados en los barrios. Es necesario transitar hacia una sociedad de los cuidados, reconociendo el rol de las mujeres como cuidadoras de hogares y comunidad. Enfrentar la pandemia hace imperativo el aprendizaje entre organizaciones y promover las alianzas estratégicas entonces para proteger y cuidar la vida de toda la población. Y finalmente, esto que siempre lo decimos, pero pues que nunca sobra porque no, es siempre difícil de lograrlo, y es que es necesario garantizar la participación de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de la respuesta a la emergencia y a la recuperación para hacer viable y posible su implementación. Entonces ya, si podemos seguir nuestro diálogo, les puedo compartir el decálogo que estamos haciendo sobre cuál es el mejoramiento integral de barrios que necesitamos en tiempos de pandemia. Gracias. Muchas gracias, Catalina, en este barrido así a toda velocidad por un montón de temas que son muy interesantes. Yo en el chat fui dejando los links al post de la vivienda como infraestructura de cuidado, al Atlas Vivo, a las sinergias para la solidaridad y al artículo de Environment and Urbanization. Solo me quedó faltando, no estoy segura, esas citas que pusiste sobre vivienda, ¿eran del blog, del post, o es un artículo diferente? Esas son creo que están en el Atlas, sí, en el Atlas. Ah, ok, vale, listo, entonces estamos bien. Para todos los asistentes ahí en el chat están todos los recursos para que puedan mirar como con más detenimiento todos esos trabajos. Gracias, Catalina. Creo que aquí con lo que termina Catalina es una súper buena introducción para las personas que siguen, que precisamente son estos líderes y lideresas que están pues trabajando diariamente, cotidianamente para el mejoramiento de sus entornos residenciales, para el cuidado, digamos, de las infraestructuras sociales también, específicamente en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. Entonces vamos a empezar con Jesús David Suárez, que es artista plástico y gestor cultural del colectivo Harto Arte. Jesús ha sido sumamente generoso y ha participado en mis cursos en ocasiones anteriores. Y nos ha mostrado el trabajo del colectivo, sobre todo en la localidad de San Cristóbal, articulado con otras organizaciones sociales. El trabajo pues, de Harto Arte es muy variado. Han hecho documentales, han hecho 2 bienales de arte comunitario, murales, etcétera. Y pues con este trabajo creo que uno puede ver, digamos, muy explícitamente cómo se pone el dedo sobre la llaga, sobre eso que la política no ha logrado mirar del todo, no ha logrado atender del todo, y digamos la oportunidad que hay ahí también para unir distintas iniciativas, distintas fuerzas y lograr, digamos, este mejoramiento del hábitat pues, que se necesita
y que se necesita con mayor urgencia durante estos tiempos de pandemia. Entonces, les dejo con Jesús. Adelante, Jesús, y muchas gracias por acceder a la invitación. No, te iba a pedir un favor. Lo que pasa es que Iván me comenta que se tiene que ir ahorita a las 2. Entonces no sé si de pronto le damos primero paso a él y luego si invertimos un poco ahí como el orden para que él pueda estar y pues contarnos un poco también sobre el trabajo en Huertopía, que creo que también es bastante importante, y ahí igual enlazamos con el proceso de nosotros también. Vale, listo. Pues si quieres, entonces, sí, de todas maneras, Huertopía y Artoarte, como ustedes van a ver, pues son dos colectivos que trabajan en temas muy similares y trabajan, digamos, con iniciativas siempre articulados entre sí. Entonces, pues sí, si quieres, le damos el paso primero a Iván y luego las tú. O también podrían ir, digamos, articulándose, por dicho, como ustedes quieran. Entonces, Iván... Iván Felipe Murcia hace parte de la colectiva Huertopía, que también trabajan en la localidad de San Cristóbal, pero pues con un énfasis más desde lo ambiental. Él es trabajador social, está haciendo maestría en estudios políticos latinoamericanos en la Universidad Nacional y tiene un trabajo pues muy interesante en los Altos del Fucha, en asociación con otras organizaciones y colectivos, en temas de justicia ambiental, trabajan en agricultura urbana, economías solidarias y son parte de un trabajo importante en la Mesa de Cerros Orientales. También tienen un trabajo muy interesante sobre alternativas comunitarias frente a las reubicaciones por riesgo, que también les voy a ir poniendo los links a medida que presenten. Entonces, bienvenido Iván, muchas gracias por acceder a la invitación y adelante. Gracias a ustedes por la invitación. Creo que pues es chévere compartir el espacio con procesos académicos tan consolidados. Esta es una reflexión que hemos llevado con Artoarte, con Arquitectura Expandida, como Huertopía también, en un intento de digamos, de avanzar también como organizaciones sociales y no, digamos, ir disminuyendo esa idea de que los académicos o que las comunidades no generan académicos y académicas. Hay experiencias muy importantes allí y pues por eso también invitar a Chucho, a Jesús David, si nos quiere ir comentando desde lo que vayamos comentando, desde lo que vayamos diciendo, un poco la experiencia también desde Artoarte en esta iniciativa. Primero, pues nos parece importante compartir con ustedes todo el ejercicio que hemos hecho desde el Alto Fucha. Esta es una cartografía que pueden encontrar en nuestro blog de En Riesgo Alto Fucha. Lo googlean así, En Riesgo Alto Fucha, y ahí les va a salir la información que nos permite un poco ubicarnos en Bogotá, en donde estamos. Bueno, es una presentación en ArcGIS, entonces tarda un poquitico de tiempo allí en cargar. Si me regalan un minutico, no sé si ya esté compartiendo. ¿Sí? ¿Se ve? Ok, perfecto. Ya. Listo, esto es Bogotá. Bogotá, ciudad de 8-9 millones de habitantes. Las cifras del DANE salieron y las proyecciones del DANE salieron esta semana con unas proyecciones bastante complicadas para la estructura ecológica principal de la ciudad. Entonces, la cuenca alta del río Fucha, el río Fucha es el segundo río más importante que tiene la ciudad de Bogotá, que la recorre de oriente a occidente. De oriente nace en los cerros orientales de Bogotá, en la laguna de los Patos, en el páramo de Cruz Verde, que hace parte de una estructura ecológica principal muy robusta que tiene Bogotá y que tiene casi todas las ciudades latinoamericanas. Por supuesto, los escenarios de planeación se terminan complejizando muchísimo más en un lugar tiene esta fuerte, digamos, una ciudad que tiene esta naturaleza pues tan marcada. Entonces en la mitad de la ciudad te sale un humedal, en la mitad de la ciudad tenemos un río, y nosotros aquí en el Alto Fucha pues tenemos un río que tiene un montón de cuencas y además conforma este caudal que recorre la ciudad en 22 kilómetros, que atraviesa 5 localidades, y que nosotros en el territorio de Alto Fucha tenemos 2.5 kilómetros de río pues absolutamente limpio, bien conservado, donde podemos pescar, donde podemos bañarnos, donde podemos nadar. Entonces nos pone en una situación ecosistémica privilegiada
pero también con mucha responsabilidad, donde tenemos que interactuar con la Reserva Forestal de los Cerros Orientales y donde también tenemos que interactuar con este río, donde no solamente interactuamos, sino que hace parte constitutiva de nuestra comunidad. Entonces, esta historia empieza en 1977, cuando el Ministerio de Agricultura, en ese momento, hace una delimitación de la Reserva Forestal de los Cerros Orientales, demarcándola, pero además sin tener en cuenta que ya existían comunidades consolidadas, ya habían asentamientos formales en esos espacios, y hace una delimitación de la Reserva Forestal de 14.000 hectáreas, casi 15.000 hectáreas, generando unas problemáticas muy complicadas porque ya habían habitantes que después se van a terminar complejizando aún más cuando exista un éxodo masivo de personas del campo a la ciudad, cuando el país empiece a convertirse en un país donde la población mayoritariamente sea urbana y donde la idea de desarrollo lleve a muchas personas del campo a la ciudad, pero también la violencia social y política en diferentes momentos de la historia vayan convirtiendo a Bogotá en un lugar donde se reciban pues un montón de personas víctimas del desplazamiento. Entonces, en 1977 ocurre esto y desde 1977 hasta el año 2013, los habitantes de los Cerros Orientales, que más o menos son 64 barrios en el borde oriental de Bogotá, pues quedan absolutamente en la nada, pues porque no son reconocidos como barrios, no son reconocidos como habitantes de la ciudad, viven y nacen los barrios y viven más de 40 años en la absoluta informalidad. Todavía hay barrios en los Cerros Orientales que viven en la informalidad, como La Selva, como Manantial, El Triángulo, etcétera, etcétera, que están allí y que no han podido ser legalizados. Esto entra en proceso de legalización gracias a una serie de discusiones, ahí están todas las normatividades, no me voy a detener en eso, del plan de ordenamiento territorial, de una propuesta que aparece en el 2004, pero que se empieza a coger mucha más fuerza en el 2005 y 2006, que es la franja de adecuación. Y la franja de adecuación se nos va a terminar convirtiendo en una salida importante para los habitantes de los 64 barrios de los Cerros Orientales, que más o menos llegan a ser en algún momento 90.000. La franja de adecuación es una salida que da el Consejo de Estado, primero el Ministerio de Ambiente, pero bueno, por problemas allí hasta el 2013 ocurre, y es una salida que permite hacer el tránsito entre la reserva forestal y la ciudad urbana. Sí, es decir, se tiene que aparece esta figura que es un tránsito realmente, es un tránsito que debe estar acoplado urbanísticamente, socialmente, comunitariamente, con planes de mejoramiento integral de barrios para que pueda existir esta transición. Por supuesto, nuestros barrios en el territorio de Alto Fucha están inmersos en ella. Aquí está, bueno, una delimitación que hicimos, el suelo urbano del 2004, las diferentes actualizaciones. Esto un poco lo hicimos, para irles contextualizando, esto un poco lo hicimos en el año 2019, sí, lo hicimos con el colectivo Arquitectura Expandida y con Artuarte, con la intención de poder visibilizar entre toda esta maraña de información que teníamos, toda esta serie de contenidos que no comprendíamos muy bien, la posibilidad de hacer visible la información para las comunidades, porque eso es un principio básico de cualquier democracia. El principio básico es que las personas para poder participar tengan absolutamente toda la información. Y esta, pues, es un mecanismo que nos valemos. Aquí están delimitados lo que denominamos territorio Alto Fucha. El territorio Alto Fucha son 7 barrios. Son 7 barrios: Monte Carlo, Manila, Gran Colombia, Laureles, Suroriental, La Cecilia y Aguas Claras. En esos 7 barrios vivimos más o menos 5.200 personas, son más o menos 2.000 y pico de predios, y bueno, es un poco la serie de digamos, existe como una serie de problemáticas, de afectaciones de todo tipo, de gestión del riesgo, de ronda hídrica, de etcétera, 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 de reserva forestal, que terminan afectando. Entonces nosotros dijimos, tenemos muchos estudios sobre riesgo, estudios muy amplios del riesgo, no microzonificados como por ejemplo existe en la Comuna 8 en Medellín, sino estudios de riesgo que nos dimos cuenta que van haciendo las diferentes alcaldías según les va apareciendo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 mapas en 3 alcaldías distintas, 3 mapas de riesgo en 3 alcaldías distintas. Y lo primero que empezamos a decir fue, efectivamente, existe una
una intención política y una idea, o sea, es decir, nuestra discusión central es posible que el riesgo no solamente sea una discusión técnica, sino que también tenga detrás una intención política. Y eso no lo terminó corroborando la última alcaldía de Bogotá cuando en los territorios intentó implantar un proyecto, un macroproyecto turístico que se denominó Sendero de las Mariposas y que por fortuna, pues la nueva alcaldesa pues logró echar atrás. Eso era solamente la primera propuesta como para contextualizar todo lo complejo que es el territorio Alto Fucha, todos los diagnósticos integrales, todos los CDTs, los predios en alto riesgo, los predios en abandono, porque muchas familias aceptaron los procesos de reubicación, los predios quedan en absoluto abandono y quedan allí. Es decir, usted en la mitad del barrio se encuentra con un predio completamente destruido al lado de una montaña majestuosa, al lado de un río absolutamente limpio y se encuentra con unas ruinas de una casa de una familia que fue reubicada hace años y que el distrito no se hace cargo pues de lo que debería hacerse cargo y es de la reforestación y de recuperación de esos predios porque pues después de que entra a ser reubicada una familia, esos predios entran a ser propiedad del distrito. Estos son, digamos, nuestro espacio público en parques según el IDRD y lo contrastamos un poco con los predios que han sido abandonados. Y bueno, aquí son algunos de los recorridos. Voy a dejar de mostrar esta presentación porque me interesa hacerles, mostrarles otra más que es ya la propuesta más comunitaria, más desde los territorios que hemos logrado consolidar. Lo hemos llamado Hijo de Fuchas de la Montaña, aunque tenemos otras perspectivas, Laboratorio Casa Lluvia de las Ideas, Comisión en Defensa del Territorio, son otras colectividades que hacen parte de esta construcción, pero también está pues la colectiva Huertopía, Harto Arte, Fucha Films, es decir, esto tiene un montón de colectivos y organizaciones, las juntas de acción comunal también aquí metidas, y nos hemos planteado un debate y es, frente a todo este territorio complejo, diverso, ¿qué posibilidades hay de construcción? ¿Qué podemos construir en estos territorios? Y lo que hemos logrado en cambio es hacia un territorio un ecoterritorio cultural. El ecoterritorio también como una categoría que nos permite comprender la relación de cuidado que debemos tener con la naturaleza, pero también la relación de cuidado que tenemos que tener con la comunidad, porque existe sobre todo en algunos sectores ambientalistas un debate sobre hay que cuidar la naturaleza, pero como la naturaleza ya algo aislado, intocable, donde por el contrario, y era lo que muchos ambientalistas no los decían, ustedes como comunidades no deberían vivir allá, ustedes deberían irse de allá y esto debería ser un terreno baldío, como si la ontología propia del ser humano sea únicamente la destrucción de la naturaleza. Entonces nosotros planteábamos ese debate y ya lo han venido planteando desde hace muchos años los habitantes de los cerros orientales. Aquí en San Cristóbal, por ejemplo, tenemos una experiencia también muy interesante sobre los ecobarrios y el debate era, pues podemos quedarnos aquí, podemos habitar el territorio, pero también podemos cuidar la naturaleza, podemos cuidar la comunidad y podemos además hacer todo un proyecto de perspectiva cultural, de apropiación territorial y cultural desde el arte, desde las discusiones más artísticas y pues por eso también nuestra alianza con Harto Arte pues ha sido fuertísima. Esta foto me parece bien importante porque está la Casa de la Lluvia de las Ideas, una experiencia en construcción en Guadua que hicimos también junto con Arquitectura Expandida en el año 2012 y uno de los murales que pues se han realizado durante las 2 bienales de arte comunitario aquí en el territorio que marca, que es un arbolario, ahí Chucho nos podrá comentar algunas cosas más sobre esta apuesta que hemos hecho desde el arte para fortalecer los ecoterritorios. Vale, ya me chusté por acá un poco el agua. Bueno, pues digamos que ahí como, bueno, pues algo que ha hecho el colectivo y bueno, ahorita más adelante que les muestre un poco, Harto Arte ha venido trabajando, pues nosotros somos pues, un grupo de artistas, amigos principalmente, que nos hemos venido pensando, digamos, en esos territorios donde habitamos, pero en la necesidad de transformar estos territorios y de alguna manera desde esos lenguajes y esas expresiones que, pues que de alguna manera son las que nos gustan y que nos han unido y que de alguna manera son las que de cierta manera hemos identificado también generar una cercanía mucho más amena, más directa con las personas
y es en sí pues el lenguaje del arte, a partir pues de una herramienta o un elemento que para nosotros ha sido primordial, que ha sido el tema del muralismo, ¿no? Y es allí donde, bueno, han salido como varios proyectos que ya les contaré, y precisamente es allí donde va a surgir este proyecto de arbolario que busca de alguna manera hablar de cómo pues nos entendemos también con esa naturaleza, ¿no? Cómo convivimos con ese ecoterritorio y de alguna manera cómo también somos seres de alguna manera que pues compartimos un territorio, que compartimos un espacio, ¿no? Es allí donde ha nacido, eso desde el 2015 venimos haciendo pues este proyecto de arbolario, un proyecto que tiene varias intervenciones en varios lugares y precisamente en unos lugares que están concentrados pues en la localidad de San Cristóbal, en unos puntos que creo que son de mucha importancia para el territorio, porque se encuentran precisamente sobre los cerros orientales y sobre unos puntos donde hay ciertas poblaciones que están pues en ciertas condiciones, pero que al mismo tiempo conviven con toda una riqueza y con unos privilegios también allí. Y entonces hemos edificado a partir del 2015 esta serie de árboles precisamente, y que muestra aquí, esta foto de este mural que muestra Iván, ha sido como el cierre prácticamente de un primer proceso, de un proceso que se hizo en el Alto Pucha muy fuerte, muy enriquecedor, que nos ha permitido a nosotros también como colectivo de artistas pues, expandir una mirada también hacia la ciudad, hacia el cuidado, hacia la conservación y hacia la lucha y pues digamos que la reivindicación de los derechos de las personas a través del arte, ¿no? Que ya digamos les contaré ahora un poco más en profundidad del trabajo que hacemos, ¿no? Entonces ahí te dejo, Iván, para que continúes. Bueno, bien, gracias. Bueno, sí, el arbolario es clave allí porque, bueno, además es un árbol hecho con baldosa, ¿no? Entonces también un poco lo que discutíamos en algún momento con Chucho era un poco como que la gente se sentaba ahí a mirar el árbol desde la expresión artística sobre, bueno, aquí está la baldosa de mi casa, toda la referencia también que tiene el árbol y la permanencia, la raíz que tiene las que hemos tejido aquí, por eso la palabra somos raíz y resistencia, y también un poco porque cuando quedan allí estas casas pues abandonadas luego de los procesos de reubicación en el territorio, hemos encontrado varias, en estos procesos casi que de arqueología del riesgo, nos hemos encontrado, por ejemplo, con esto, con que siempre quedan las baldosas y se nota allí como que habitaban personas que le metían pues amor a su casa, que le metían, que era la expresión también de la identidad de lo que eran, entonces, de lo que son, perdón. Y entonces un poco allí el ejercicio de poner en baldosa visual sobre el territorio, eso que queda como ruinas, lo feo, lo maluco, volverlo también pues una expresión artística pues es muy bonito y es una expresión que me parece muy válida. Tenemos por ejemplo una foto de una vecina que pues que es invidente y que está tocando allí el árbol también, sintiendo la baldosa con sus manos y sintiendo y dándose también pues la posibilidad de conocer este ejercicio tan chévere que se hizo con el colectivo Harto Arte. Un poco también de memoria, una de las cosas fundamentales que hay que hacer en el territorio. Aquí están las lavanderas del río Fucha, es un río pues bien importante para la ciudad también en términos históricos. De aquí salió, por ejemplo, el primer acueducto, el agua para el primer acueducto de Bogotá, que fue la planta de tratamiento de agua de Vitelma. Y también, por ejemplo, era muy común, hasta hace muy poco, encontrar pues mujeres, hombres lavando en el río. También era muy común en la década de los 60, pues que era un lugar donde venían a recoger el agua para la chicha, que es uno de los alimentos más típicos aquí del territorio. Y bueno, siempre hemos tenido en la cabeza como comunidades, como organizaciones, pues una pregunta: ¿no será posible otra forma de producir el espacio urbano que no sea la depredación de la naturaleza? Parece que existe allí pues dos posiciones, claro, dos intereses y una perspectiva muy clara, y es que la ciudad y el entorno natural pues siempre van a entrar en choque, y pues un poco tenemos que empezar a construir alternativas, y pues qué mejor que desde el barrio. Fucha, digamos Fucha, que es el nombre del río, pues es mujer, pero pues
tiene unas reflexiones allí mucho más fuertes que simplemente fucha igual mujer, sino pues todo el ejercicio del rito de los muiscas aquí en el río era una cosa muy importante, viene también de niña, viene también del sonido que genera el río cuando pega con las piedras va bajando por toda la montaña, entonces el ruido hace el mismo canto que hacía una niña, entonces también eso nos lo cuenta muy bien el maestro Humberto Sanabria, quien hizo una obra también durante más de 2 años, pues a punta de martillo y cincel, dándole a la piedra del río para hacer una escultura de la diosa Fucha, que recoge también pues todo este imaginario de qué significa Fucha, y pues me parece muy chévere porque también es un lugar pues emblemático del barrio, es un punto de ubicación del barrio, pero también, por ejemplo, ustedes pueden ver que a los lados pues la gente construyó la plancha, por supuesto, para poner allí la escultura, pero a los lados ustedes pueden, por ejemplo, encontrar las varillas que utilizan los parques de Bogotá, entonces ahí, por ejemplo, no, pues hay que darle como algo, la gente dijo, pongámosle algo que sea muy nuestro, y fue y agarró las varillas de los parques y lo convirtió también allí como en un símbolo de nuestro territorio. La chicha todavía se vende, doña Miriam, una de las reconocidas chicheras aquí del territorio Alto Fucha, es decir, la relación entre el fucha y la chicha ha estado permanentemente. Y una de las discusiones pues que le hemos metido con más fuerza y más trabajo, y ahí hace el nombre de Huertopía, es pues todo el ejercicio de las huertas, de la agroecología urbana, que va más allá de la agricultura, y pues un poco también cómo podemos construir comunidad, cómo podemos construir también, fortalecer toda esta discusión del cuidado desde, por supuesto, desde las huertas, desde el comer bien, la discusión de la alimentación, sobre todo en esta época de pandemia, se ha fortalecido muchísimo más adelante les muestro algunas fotos, se ha fortalecido mucho el ejercicio de las huertas comunitarias, de pasar a tener 8, tenemos más de 20 huertas, cada huerta organizada casi que por manzana, etcétera, etcétera, con responsables, con personas allí trabajando, porque una huerta es de trabajo constante, y ya son más de 20, que además también permite, pues, genera en estos momentos cierta seguridad, no sé si todo, pero se genera cierta seguridad sobre el alimento, que pues en estos momentos ustedes saben que hay una crisis muy fuerte, y también genera pues también un espacio de salud mental, es decir, un espacio donde las personas pueden también, en tanto encierro, etcétera, etcétera, pues salir a combinar allí. Los recorridos culturales también como una posibilidad de que las personas externas al barrio vengan y lo conozcan gente malandra, gente delincuentes, etcétera, sino que aquí se tejen unas relaciones sociales que van mucho más allá de esos estigmas, y los recorridos culturales también nos permiten hablar con los vecinos, reconstruir memoria histórica. Por ahí tenemos, por sacar una publicación que hicimos no solamente desde el Alto Fucha, sino en articulación con las organizaciones de la localidad, de al frente con la localidad de Santa Fe, contando las historias de nuestros barrios y las experiencias que hemos tenido en estos recorridos. Voy a ir afanando porque sé que ya me queda poco tiempo, y esta pandemia también nos permitió consolidar una red de economía popular y solidaria con las vecinas, sobre todo mujeres del territorio, que nos permite, por ejemplo, pues salir a promocionar, digamos, promocionar los productos que ellas generan desde sus casas, y lo que hace la red es publicitarlo en medios y hacer un ejercicio de distribución, y pues también plantear otras discusiones en torno a la economía, ¿no? Una economía no tan individual, sino más colectiva, un poco como que entre todos y todas podemos empujar a que las economías familiares también avancen. La experiencia ha sido muy enriquecedora, ha sido muy fuerte, hemos tenido pues muy buena acogida, se ha vendido muy bien los productos, y también permite que pues, las mujeres tengan un ingreso estable, por lo menos en sus casas, y tengan también así algo más de independencia económica, y creo que eso es bien importante. En los casos, por ejemplo, los momentos fuertes de la pandemia, cuando, por ejemplo, tuvimos el problema pues de que muchas personas las echaron de sus trabajos, el desempleo se creció muchísimo, tuvimos esta posibilidad para el sostenimiento de las familias. Ahora hay que repensarnos también la red en esta nueva normalidad. Aquí está todo el ejercicio de arte también que hicimos. Jesús David, no sé si quieras comentar allí algo.
Bueno, gracias Iván. Ahí voy a hacer ahí como muy breves. Digamos que, bueno, ahí nos muestra Iván hay una de las iniciativas que, bueno, en el marco también del trabajo, de pensarse el espacio también y el territorio que hemos hecho como colectivo, como pues también de alguna manera miembros de la comunidad del territorio, que ha sido la Bienal de Arte Comunitario, que es una apuesta, por un lado, pues, primero por hacer visible una problemática del territorio Alto Fucha, principalmente sobre el tema de derecho al territorio, ¿no? Y a una vida digna. Y digamos que allí hemos emprendido pues un camino pues que hasta ahora está empezando, pero digamos que afortunadamente ha venido teniendo dos eventualidades muy importantes, muy bonitas. La primera Bienal en que la llevamos a cabo en el 2017 y ahorita pues el año pasado tuvimos la oportunidad pues de dar vida a la segunda Bienal, donde hemos podido tener, digamos que diferentes artistas y diferentes personas, tanto a nivel distrital, nacional, y pues también algunos invitados internacionales de participar allí, en un ejercicio que más allá de pensarse netamente lo artístico, lo plástico, lo estético, se piensa también cómo esto participa dentro del territorio, ¿no? Y cómo participa dentro de esas luchas también y dentro de esas transformaciones, ¿no? Porque yo creo que es muy clave ahí lo que nos mencionaba ahorita Iván, el tema de ecoterritorio cultural, porque es, digamos que una apuesta que hemos nosotros venido pensando como que es necesario que el territorio se articule también de una forma mucho más integral y que no se quede netamente o pensando en lo ambiental o pensando en lo cultural o en lo social, sino que se articulen esas formas y que sea un territorio armónico. En ese sentido, digamos que la Bienal han sido unas apuestas desde la autogestión, desde la autonomía, desde el integrar a los vecinos haciendo ejercicios de encuentros a través de escenas donde conversamos y nos pensamos cómo sería la Bienal, nos pensamos quiénes pueden ayudar, nos pensamos quiénes pueden recibir a los artistas, pero también donde nos pensamos cuáles son esas problemáticas, cuáles son esas necesidades que tiene el territorio, ¿no? La primera Bienal fuertemente nos fuimos con todo el tema de derecho y acceso a la ciudad. Nuestro lema tenía que ver con esa resistencia por el derecho a una vida digna. En esta segunda Bienal tuvimos un trabajo muy fuerte pensado desde cómo construimos identidad, ¿no? Y por eso nace ahí precisamente el eslogan de los hijuepuchas de la montaña, y es un ejercicio de reivindicación de desde dónde somos y de dónde venimos y qué es lo que somos, pensándonos un poco esos elementos también que nos componen desde el territorio, ¿no? Que nos dan también un marco cultural, que nos dan un marco también político, geográfico, y que de alguna manera ahí ya nos dan una identidad. Entonces, de ahí han nacido pues estas dos apuestas de Bienal, como un sueño también, como una manera también de decir que sí es posible democratizar el arte también y desde el arte también tener una apuesta más allá de lo estético, más allá de lo bonito, más allá de lo el egocéntrico estético que pueda haber. Es una forma en la que el arte también participe y reivindique los territorios, hable de ciudad, invite a la comunidad también a sentarse a discutir sobre sus propias problemáticas desde otras maneras, que no sean pues esas típicas de sentarse a una mesa o grandes discusiones de grandes horas, sino de sentarnos a través de la comida, sentarnos a través de la fiesta también, y a través de eso también pues empezar a discutir cómo transformamos y cómo de alguna manera el territorio se puede construir de otra manera, ¿no? Que es lo que hemos hecho, y por eso pues creo que algo muy importante ha sido apostarle a la construcción de los ecoterritorios culturales, ¿sí? Que creo que ahí de a poco lo vamos consolidando, lo vamos construyendo, y que precisamente en ese ejercicio también vamos sumando otras colectividades y también vamos sumando otros territorios. Entonces ya no está solamente el Alto Puche, sino que se vinculan entonces también la UPZ 51, se empiezan a pensar en cómo se integran otros sectores de la ciudad también y participan allí en esta apuesta, ¿no? Es hasta ahí, digamos que donde nos hemos pensado, pero que aún seguimos trabajando, ¿no? Y también, digamos que fortaleciendo algo que creo que en Colombia ha sido fuente de muchos problemas, y es el tema de la confianza. La Bienal creo que también nos ha ayudado mucho a construir confianzas con los vecinos, a volver a conversar, a hablar de cómo trabajamos conjuntamente también. Creo que ha sido una manera en la que hemos vuelto a activar lazos que creo que
son algo que como humanidad tenemos que trabajar mucho, y es en la construcción de confianzas, ¿no? Si hablamos de cuidados, también tenemos que hablar de confianza, y es cómo confío en el otro, cómo trabajo con el otro, cómo entiendo al otro y cómo puedo construir y hacer con el otro, ¿no? Y soñar conjuntamente, ¿sí? Sabiendo pues que somos diferentes, que tenemos diversidad de pensamiento, diversidad de color y raza, pero que al mismo tiempo podemos construir y apostarle a objetivos en común, ¿no? Talibán, si quieres cerrar. Sí, ya para cerrar, para ir cerrando, Chucho, que qué pena nos extendimos un poquito. Lo que decía Chucho, autonomía territorial, todo pasa por la discusión, información, pues también es mucho, es poder lo que se le da a la gente allí, la posibilidad de construir colectivamente, de apostarle, de soñar. Entonces siempre hacemos actividades y asambleas para la mayoría de cosas. Y tuvimos un momento muy difícil que fue el Sendero de las Mariposas. Por suerte la alcaldía hace una semana nos dio la razón. Era un proyecto que dañaba no solamente el ecosistema, sino averiaba profundamente la cultura, digamos, los hábitos de las comunidades. Entonces, el proyecto Sendero de las Mariposas se cayó. Este territorio fue uno de los más insistentes sobre el tema de estos proyectos inconclusos, proyectos totalizantes de ciudad, proyectos que no miran las particularidades, que pues es una de las discusiones que también nos hemos dado en esta cuarentena, y es esa idea de que toda la ciudad tiene que ser igual, toda la vivienda tiene que ser igual, y una de las discusiones también que nos surge es, pues en esta cuarentena nos hemos dado cuenta que en muchos lugares de Bogotá la vivienda no está hecha para vivir, no está hecha para que la gente pueda vivir. Y una de las razones fundamentales es que la gente ni siquiera tiene donde pueda sembrar algún alimento, ¿sí? Es decir, la base de la vida pues es que comer. Y nos preocupaba mucho el hecho de que en muchas, digamos, propiedades horizontales, en muchas casas, es casi imposible y es casi subversivo, pues, intentar plantar un árbol, intentar hacer una huerta, es una cosa muy complicada, y sobre todo una huerta familiar. Entonces, un poco la discusión de hacia dónde ve la ciudad también tiene que irse pensando es hacia nuevas posibilidades de consolidación de espacios para el alimento en las viviendas. Esto detonó feo en la pandemia. Aquí, igual que en toda Bogotá, en la mayoría de barrios populares de Bogotá, hubo cacerolazos exigiendo renta básica, no pago de servicios públicos. Bueno, la mayoría de cosas no se lograron. En estos 7 meses de pandemia, de cuarentena, solamente hemos tenido un apoyo y un mercado por parte de la alcaldía distrital, pero a pesar de eso, pues logramos tejer redes, conseguir autogestionar ayudas para las familias que realmente más lo necesitaban en términos de aseo, de comida, a las familias también migrantes, a los adultos mayores, a los niños, pues de alguna forma teníamos que responder. Aún esto no ha parado, la situación económica está muy difícil, el desempleo en el barrio es muy alto, la informalidad no es solamente un hecho de la formalidad de la tierra, es decir, de si el barrio está o no legalizado, sino la informalidad se ve, por ejemplo, en la informalidad en el trabajo, la informalidad también a la que nos vemos abocados en los medios de transporte. Entonces, aquí hay un hervidero, pues, de problemas sociales que vienen acumulados desde hace más de 40 años, que no han tenido solución, y por eso nos pareció también interesante mostrar cómo también ha sido a través de la protesta ciudadana, no solamente, pues, cómo hemos construido el barrio, cómo lo hemos fortalecido, pero también, y eso se debe mucho a la situación que está atravesando, por ejemplo, en estos momentos Bogotá, como las protestas ahora son mucho más barriales. Ya no es solamente nos vamos para el centro, sino las protestas están tomando un carácter territorial, y eso no lo está demostrando la cuarentena. Y pues era importante también decirlo, el territorio de Tofucha ha estado pues movilizándose, sobre todo por condiciones de vida digna en estos tiempos. Aquí hay algunas de las huertas, algunos ejercicios que se han hecho con pacas, con residuos, la forma de disminuir, por ejemplo, el impacto de los residuos que llegan al botadero Doña Juana. Y bien, esto ya como para cerrar, falta Chucho y todo el colectivo Harto Arte, pero esa vez no fueron al páramo. Somos hijuepuchas de la montaña, esto es el páramo de Cruz Verde, y ninguna decisión sobre nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras. Muchas gracias, Iván. Y muchas gracias también, Jesús, que tocó terminar como fusionando las dos intervenciones para conocer todas las iniciativas. Creo que nos falta tiempo
pero pues desafortunadamente ya varias de las panelistas tienen que irse y pues tenemos que ir cerrando. Entonces, quisiera de pronto darles la palabra a los panelistas, las y los panelistas para que pudieran hacer como un comentario de cierre. Eh, si ustedes pueden mirar la casilla de preguntas y respuestas ahí abajo, ya hay algunas preguntas que ya fueron contestadas por nuestras panelistas. Muchas gracias. Si tienen alguna adicional, pues pueden dejarla. Empiezo con Ángela Franco, que se tiene que ir ya mismo. Entonces, a ver si Ángela nos hace un comentario de cierre y vamos cerrando. Bueno, no, muchas gracias y qué pesar que me voy a tener que ir antes de que cierren, pero estaba programada hasta las 2 y ya con una cosa a las 2:30 y tengo que, desafortunadamente es presencial, o sea que me toca salir. Pues Adriana, muchas gracias, me pareció muy interesante la estructura de cómo planteaste inclusive hasta el orden de las presentaciones, porque en una de las preguntas dicen que cuál es la alternativa si no es necesariamente la vivienda. Y yo creo que con esta presentación de Iván y Jesús, pues se ve muchísimo el peso y con la presentación obviamente también de Catalina en Medellín, hay muchísimo el peso del trabajo de la comunidad en los proyectos y en los procesos de, digamos, de consolidación de los barrios y de consolidación justamente de ese trabajo que las personas están haciendo por su cuenta con un apoyo muy pequeño del gobierno. Entonces, cuando tú ves esas diferencias de estos barrios que yo muestro, que yo voy como de la política de frente y esto se va desagregando hasta qué están haciendo las comunidades por mover esa rueda que el gobierno todavía que parece que no quisiera ver que en las comunidades está la respuesta. Y hacen estos proyectos completamente aislados de una realidad. Entonces, allí en la pregunta que hacía Samuel de cuál es la alternativa, yo pienso que la alternativa es trabajar con la gente con unos proyectos que tengan un altísimo nivel de participación. La inversión en vivienda gratuita fue 1.4 billones de pesos. Ustedes se imaginan las maravillas que se podría hacer potenciando todos estos proyectos de iniciativa comunitaria, proyectos de base comunitaria, que inclusive puede que para todos no sea el sueño tener una vivienda es que es más, muchas personas de los asentamientos me decían, a mí me iban a dar vivienda en el barrio de vivienda gratuita y yo no quise, yo prefiero vivir acá porque es mejor el clima, porque estoy más cerquita del trabajo. Entonces, asumir como tan linealmente que el sueño de todo el mundo es tener una vivienda, pero además que es ese tipo de vivienda que se está construyendo, pues es un razonamiento muy básico. Entonces, pues que mi comentario final de cierre es justamente, pues, entender estas dinámicas sociales y entenderlas como parte de la, pues, de dónde, a través de qué tenemos que construir esas políticas. Y es tener en cuenta lo que está sucediendo en el territorio y conocerlo, porque a veces pienso que muchos de los funcionarios que trabajan en el diseño de estas cosas ni siquiera han ido a hablar con la gente. Entonces, creo que eso es fundamental. O sea, hasta ahí va mi comentario y muchas gracias nuevamente por la invitación y felicitaciones a Iván y a Jesús por su trabajo y obviamente Catalina, que siempre serán un montón de cosas y muchas muy interesantes. Muchas gracias. Gracias, Ángela, y gracias por quedarte unos minutos más. Corre a tu cita. Jesús, ya que no te hemos dado la palabra a ti, puedes hacer un comentario de complemento, cierre, y después Catalina y ya, y cerramos. ¿Listo? Listo, vale, gracias a Adriana. Pues nada, primero, como siempre, agradecerte ahí por la invitación, por pues, permitirnos ahí el espacio para contar un poco de nuestro trabajo y del trabajo también de otras organizaciones que están alrededor nuestro, ¿no? Yo creo que acá yo comparto mucho lo que dice Iván, creo que es importante que lo académico se vincule a los procesos territoriales, creo que es importante que tengamos ese diálogo que tiene que haber entre la academia y el territorio y digamos, y esa articulación que se tiene que dar. Y creo que pues este espacio y digamos que muchos espacios donde hemos estado participando dan muestra de la posibilidad de articulación que ya tiene que pasar pues de este plano de conversa a un plano de la acción. Creo que ahí es necesario y es una invitación y un llamado también a que pues nos pongamos también es necesario accionarnos en este momento y más en un momento tan coyuntural y tan fuerte por el que está pasando el país y por el que estamos viviendo
una cantidad de cosas que han venido sucediendo en este final de este último año y este año que llevamos. Y yo creo que pues la invitación es para que sigamos en contacto, que sigamos mirando la forma en que establecemos diálogos, la forma en que también podemos seguir construyendo conjuntamente y que de alguna manera nos vinculamos a eso, cómo hacemos también que pues que esas personas como lo decía la estancia acá y entiendan que tienen que es trabajar desde el territorio, ¿no? Desde construir con la gente, desde preguntar a la gente, porque es allí donde está el conocimiento, es donde allí están las alternativas, es allí donde hay respuestas a muchas preguntas, pero es desde ahí y desde la construcción de confianza. Y nada, muchísimas son procesos también muy tesos también de investigación, de análisis también, que yo creo que también nos abren también la posibilidad de pensar más cosas como colectivos, como comunidad también que vivimos día a día nuestros territorios y que vivimos allí en esa lucha constante. Gracias, Jesús. Qué pena ponerte a correr. Catalina, quisiera que si nos puedes, que nos dejaste antojados con esto del decálogo, y nos puedes contar un poquito sobre eso para cerrar también. Gracias. Sí, es que no alcancé a hacer las diapositivas, que ya era demasiado, pero gracias por la inspiración. Yo estoy absolutamente convencida de que el conocimiento lo tenemos que generar entre todos. Y hay un concepto muy bonito de Falsborda que se llama el sentipensante, y cuando escuchaba a los amigos de Fucha, yo decía, esto sería como el sueño de Falsborda ahí vivito. Entonces, no sé, me dio mucha emoción, y porque además estoy convencida que es a través de el arte y la transformación de los paradigmas culturales que podemos hacer algún cambio. Entonces me ocurrió eso para cerrar, pero bienvenidas las alianzas. Yo estoy siempre abierta para buscando aliados, sobre todo para poder movilizar este decálogo que lo hemos venido armando en los últimos meses, pues como con las redes en las que yo trabajo. Vamos a iniciar el Octubre Urbano, que es, digamos, donde todas las organizaciones están hablando sobre el Día del Hábitat y demás. Entonces vamos a hacer un lanzamiento sobre un decálogo que nos invita a pensar como cuál es el mejoramiento integral de barrios que queremos en tiempos de pospandemia. Entonces, si quieren, a través del CIDER podemos circular esa, que es una invitación como para abrir un poquito otra vez la caja de Pandora, porque mi interés es que movilicemos a escala regional y pongamos en la agenda de lo público la necesidad imperiosa de hablar del mejoramiento integral de barrios, pero de uno que esté redimensionado, que ponga el cuidado en el centro, que el episodio sean los conocimientos populares y que sea a partir de unas alianzas interescalares de diferentes actores, porque otra forma, digamos, no es factible como abordar la complejidad de los problemas en los que tenemos. Y tal vez para finalizar, yo creo que si pensamos el mejoramiento, sobre todo en el caso de Colombia, es realmente la mejor alternativa para construir la paz territorial. No hemos hablado de paz aquí, pero yo creo que la estamos pidiendo a gritos hace muchos años, y yo creo que todo el trabajo que se hace anclado en el territorio nos puede permitir poder llegar a concretar ese sueño que tanto hemos anhelado, que es construir la paz territorial. Entonces yo creo que la expresión urbana de la paz territorial se logra solamente si construimos un mejoramiento integral de barrios adaptado a los contextos y a las prioridades comunitarias. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Sí, yo creo que el mensaje final también de este encuentro es que más que hablar y hablar y hablar, pues lo interesante es que puedan salir puentes, que se puedan seguir consolidando puentes entre distintos sectores. Nosotros, pues además de la experiencia de Catalina en Medellín, de Ángela en Cali y de Jesús y de Iván en Bogotá, pues tenemos estudiantes que están acá conectados también, que son de distintos ciudades y regiones de Colombia. Entonces,
pues sí sería muy útil y muy pertinente poder reforzar esos puentes que podamos hacer, digamos, servir de plataforma para conectar iniciativas locales desde las organizaciones, desde la ciudadanía y también desde la academia, pues para seguirle echando cabeza a todas estas preguntas y seguir encontrando alternativas. Muchas gracias a las dos panelistas y los dos panelistas que estuvieron acá. Muchas gracias a todas las personas que siguen, aunque nos pasamos 20 minutos del tiempo y seguro nadie ha almorzado o almorzaron a la carrera, pero muchas gracias. Fue muy interesante y creo que nos quedan como muchas cosas que pensar y que hacer. Chao. Al final, cuando se conecten, les sale una encuesta de 15 segundos, por favor, que les rogamos que contesten. Gracias, gusto conocerlos, Jesús. Gracias, Roger, por la ayuda tecnológica. Gracias, hasta luego. Chao, gracias.